Ya. Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compuche. Les saludamos en esta tarde del jueves 7 de febrero de 2013, son pasadas las 14 horas, estamos en la puerta del Instituto de Neurocirugía, donde hemos venido por la Tati una vez más a hacer las gestiones del día de hoy respecto de Luciano y su tercera cirugía, que es lo que nos está faltando. Es lo que está faltando y es lo que se viene dilatando. Estamos en un proceso que significa que entra a operar una licitación, tiene que ir, la idea es licitar una placa que cubra esa superficie. Por supuesto que tiene que ser una placa de características muy especiales. Eso es lo que hay que atender de Luciano. Y eso se hace hemos dejado anotado, se hace una placa de acrílico, dice ahí acrílico biocompatible. Estas son notas que tomé de la conversación con el neurocirujano que está a cargo de Luciano como paciente y que tendría a cargo entonces esta tercera cirugía, cranioplastía su nombre. Se ocupará una placa de acrílico biocompatible de un material Porex, que es una placa gruesa, plaqueta gruesa que se fija con tornillos. No se usará titanio trabeculado, que es el nombre preciso. Esta es una licitación que toma aproximadamente 15 días, que es un proceso que entonces empezará a operar. Se manda a hacer, a imprimir y luego se le hace una prueba de control biológico. Con eso se verá cómo si efectivamente reúne todas las condiciones para fijar en una tercera cirugía esta placa Luciano. Son las gestiones que hemos hecho en el día de hoy, jueves 7 de febrero del 2013. Nos quedan varias otras. Queríamos ir a conversar con el ministro de Salud, salió de vacaciones en el día de ayer, vuelve a fin de mes. Tenemos que ir a los partidos políticos, a la Democracia Cristiana y a la UDI. Les estaremos informando próximamente a través del Facebook Fuerza Luciano, les pedimos pidan amistad, y de la web de Luciano, www.fuerzaluciano.com. Que estén muy bien. Chaltumay con Luciano en el corazón.